¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos nuevamente a NSN Noticias. Los periodistas estamos listos para contarle lo que a usted le interesa que está sucediendo en Colombia y el departamento. A continuación, los titulares de las noticias que desarrollaremos el día de hoy. Y estos son los titulares en NSN Noticias. Enfermedades respiratorias y accidentes de tránsito tienen en emergencia por sobrecupo a la Clínica de las Américas sede 80. Solo se atenderán urgencias de alta complejidad. Preocupación en Envigado por deudas de las EPS de más de 80.000 millones de pesos al Hospital Manuel Uribe Ángel de esta localidad. El exgobernador Luis Alfredo Ramos se entregó a las autoridades en una estación de policía del municipio de Retiro. Ramos está condenado por concierto para delinquir agravado por sus nexos con las extintas AUC. Inspección Judicial del hombre que fue asesinado en el metro en la estación del municipio de Sabaneta precisó que la víctima recibió 5 heridas de arma blanca, una de ellas en el cuello. Cayó alias El Puerco, señalado por las autoridades como presunto responsable de la muerte del patrullero Fabio Enrique Martínez. El dólar no para de subir y rompe otro techo alcanzado con el máximo histórico. Y en deportes, el fútbol colombiano entró al oscurantismo. El Deportivo Cali se quedó por fuera de Copa Sudamericana ante el Melgar y el Deportes Tolima fue goleado en Brasil. Nairo Quintana repuntó en el Tour de Francia. El líder del Arkea ya es 11 en la clasificación general. Daniel Felipe Martínez en el top 10. Gracias por estar en compañía del canal Cosmovisión. Damos paso a toda la información que hemos preparado para ustedes el día de hoy. Accidentes de tránsito o algunas complejidades por enfermedades respiratorias hace que la Clínica de las Américas, allí en el sector del 80, pues se declare en emergencia. ¿Qué está pasando allí, María Andrea? Ayer, a través de un comunicado de Uber, la gerencia de esta clínica, Las Américas, en su sede de la 80, manifestó que tiene una ocupación en su servicio de urgencias y emergencias que ya sobrepasa el 110%. Debido a esta situación, la clínica manifestó que solo atenderá urgencias de alta complejidad. La ocupación se debe a enfermedades cardiovasculares, aumento de accidentes de tránsito, problemas coronarios, pero lo que es más grave, pico de enfermedades respiratorias en la ciudad y la falta de consulta de los pacientes durante el tiempo de pandemia que a hoy se han agravado. La clínica incluso invitó a los usuarios a acudir a otras instituciones e IPS, pero también manifestó que es importante que las personas tengan respeto por el personal que los está atendiendo, dado que esta alta ocupación hace que los tiempos de espera sean más prolongados. Esto dijeron desde la clínica Las Américas. Esta sobreocupación está llevando a tiempos prolongados de espera, tanto si llega de manera caminando o si viene en ambulancia. Y esto obviamente es debido a la capacidad sobrepasada. La razón de ser son ustedes y por eso queremos cuidarlo y para ello necesitamos respeto de esa labor médica y de enfermería y de todos los que estamos dispuestos a poder hacer lo mejor por ustedes. Y es que la crisis de la salud no solamente se vive en las urgencias y emergencias de muchos hospitales. Estas clínicas también se ven golpeadas por el tema económico. Desde Medellín nos vamos para el sur del Valle de Aburrá, específicamente para el municipio de Envigado, donde el alcalde Braulio Espinosa, pues a través de su cuenta de Twitter, anunció que al Hospital Manuel Uribe Ángel las EPS le deben una gran cantidad de dinero. ¿Cuánto se le debe, Mariana? Son más de 80.000 millones de pesos lo que le adeudan diferentes EPS, y así lo indicó a través de su cuenta oficial en Twitter el alcalde del municipio de Envigado. Él indica que son al menos unas 9 EPS las que están adeudando al Hospital Público Manuel Uribe Ángel. Este debate se abrió debido a lo que ha venido diciendo el presidente electo Gustavo Petro, y es sobre la necesidad de reformar el sistema de salud. En la siguiente imagen podemos ver cuáles son esas EPS que le están adeudando unas sumas millonarias. Los 3 primeros puestos le adeudan al Hospital Manuel Uribe Ángel de Envigado son Nueva EPS, Sabia Salud y EPS Sura. En total suman más de 80.000 millones de pesos a esta entidad prestadora de salud. Incluso dijo el alcalde del municipio de Envigado en su Twitter que no sabe cuál es la mejor estrategia que se pueda dictaminar para poder reformar el sistema de la salud. Lo único importante es que se necesita que los recursos lleguen a los hospitales. Y de estas noticias de salud y lo que tiene que ver con parte administrativa, vámonos ahora
panorama de orden público y el panorama judicial. Y se conoció que en las últimas horas el exgobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos, pues se entregó ante las autoridades. Él tiene una condena, de acuerdo a lo que indican las autoridades, por algunos nexos con las extintas autodefensas de Colombia. Duer, esta información tenemos que remitirnos al 1 de octubre del año 2021, cuando la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia declaró a Luis Alfredo Ramos, exgobernador de Antioquia, culpable del delito de concierto para delinquir agravado por sus nexos con las extintas Autodefensas Unidas de Colombia, lo que en el país se conoció como parapolítica. Al exgobernador de Antioquia se le impuso 95 meses de prisión por el apoyo recibido de paramilitares durante su aspiración al Senado en las elecciones del año 2002 y posteriormente a la gobernación de Antioquia en el año 2007. Ayer se confirmó su entrega a una estación de policía del municipio del Retiro, esto es en el oriente de Antioquia, para terminar de purgar su condena. El 22 de mayo de 2022, el juzgado de ejecución de penas había expedido una orden de captura. Aún no se conoce a qué cárcel será trasladado el exgobernador. Mientras tanto, su familia y el concejal de Medellín, Alfredo Ramos Maya, emitieron un comunicado en el cual calificó esta situación judicial como una persecución política. Incluso afirmaron, abro comillas, nuestra decisión de defender hasta el último día de nuestras vidas el buen nombre y la inocencia de Luis Alfredo Ramos, quien jamás mereció el absurdo fallo del cual es víctima, donde se ignoró su limpia trayectoria pública y privada. Pasemos a otros hechos informativos que también son noticia el día de hoy en Antioquia. Tenemos que hablar del homicidio que se presentó el día de ayer en la estación Sabaneta del Metro de Medellín. Las autoridades recordaron que se está ofreciendo una recompensa de hasta 40 millones de pesos para quien entregue información que permita dar con el responsable de este hecho, que huyó por la vía férrea y saltó una de las mallas de allí de la estación para poder huir del lugar. Según algunas investigaciones y algunas cámaras de seguridad, este hombre, que sería afrodescendiente, pues se encuentra cerca del lugar. El comandante de la Policía Metropolitana de Medellín también aseguró que tras la inspección judicial del cuerpo de este hombre, identificado como Luis Fernando Bru Bejarano, quien tendría aproximadamente 25 años de edad, se logró determinar que esta víctima pues presentaba 5 heridas con arma blanca, una de ellas en el cuello, que al parecer sería la herida más mortal. Pero esto fue lo que nos dijo el comandante de la Policía Metropolitana de Medellín. Se trata de una persona de aspecto afro, con algunas características especiales en su cabello, no propias de acá de la región. Ahondando ya en la verificación de antecedentes de la víctima, esta persona pues tiene varios antecedentes. Tiene 3 antecedentes por concierto para delinquir, un antecedente más por hurto, todos generados en el municipio de Turbo, que sí estamos pues convencidos, de acuerdo a los análisis y lo que hemos logrado evidenciar, es que no se trataba de un hurto. Parece ser que tampoco cuestiones de intolerancia, más bien pudo haberse dado la situación, la hipótesis que manejamos de imposible ajuste de cuentas. Y en las últimas horas falleció un hombre de aproximadamente 32 años en el Hospital San Vicente Fundación debido a que resultó quemado accidentalmente el 72% de su cuerpo con alcohol. María Andrea, mire, sí, esta fue otra de las muertes que se presentó en las últimas horas en la ciudad de Medellín. La historia lamentable pues tuvo inicio el pasado 24 de junio, donde un hombre pues que resultó quemado en su cuerpo con alcohol y al parecer azufre, pues fue remitido desde su vivienda ubicada allí en el sector de San Miguel, en Villahermosa, hasta el Hospital San Vicente Fundación, donde desde ese día se debatía entre la vida y la muerte. Desafortunadamente, en las últimas horas este hombre perdió la vida, murió, falleció. Las autoridades investigan pues qué fue lo que pasó con este caso. Y en otras noticias de orden público, cayó alias El Puerco. Según las autoridades, es el responsable de haberle causado la muerte al patrullero Fabio Enrique Martínez. María Andrea, sí, dicen el comandante de la región 6 de la policía que este hombre fue capturado en las últimas horas y luego pues de varias acciones policiales se logró dar con su ubicación de este presunto integrante del Clan del Golfo. Este sujeto será procesado por varios delitos, entre ellos homicidio agravado y concierto para delinquir.
El hecho, pues la captura se presentó en el municipio de Turbo. Allí, pues las autoridades lograron dar con el paradero de alias Puerco, quien fue capturado en el barrio Jesús Mora de este municipio, después de un operativo adelantado por la policía del departamento de Antioquia. Esto nos dice el comandante de la región 6 de la policía. Que en las últimas horas cayó alias El Puerco, presunto determinador del vil asesinato de nuestro policía. Alias El Puerco, integrante criminal del Clan del Golfo, fue capturado en el municipio de Turbo y será procesado por los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir y porte ilegal de armas de fuego. Y la cifra del día, como en los últimos días, desde que se posesionó desde que se eligió al presidente Gustavo Petro, tiene que ver con el dólar. Dólar que hoy llegó a los 4.400 pesos a las 9:30 de la mañana. Cerró a 4.398 y se promedió a 4.368 pesos. Impresionante pues lo que tiene que ver con la tasa de cambio en el país. Hasta acá, pues esta primera parte de la información. Es hora de hacer un pequeño corte. Ya volvemos con más noticias e invitados para ustedes el día de hoy. Estos son los recomendados de Nos Cogió la Noche. ¿Desea trasladarse a Colpensiones y pasó el término para hacerlo? Aún es posible. Es tu futuro Abogados le tiene la solución. Consúltenos al 310-665-8193. Hablemos ahora del crecimiento de la venta de motos en el departamento y en Colombia, porque José, usted nos tiene unas cifras bien interesantes. En los últimos años el comportamiento de la venta de las motos ha tenido una tendencia al alza, no sé si continúe de esa manera. Este año no es tan pronunciado ese crecimiento, pero se sigue presentando. Y es impresionante las cifras que se tiene de ventas de motocicletas en el país. Mire, en lo corrido del año se han vendido en Colombia 840.000 motos, lo que quiere decir que se venden cerca de 4.700 motos diarias. En el caso del departamento de Antioquia se han vendido en el semestre 70.364 motos, lo que en otras palabras habla de 390 motos diarias que se venden. Estos registros son muy buenos, pero hay algo que preocupa. ¿Qué preocupa? La adquisición del SOAT. Porque en el caso del departamento de Antioquia circulan 1.650.000 motos por el departamento, pero más de la mitad no tienen SOAT. Estamos hablando de que 846.000 circulan sin este documento. ¿Cuáles son las motos más vendidas en el departamento? Bajaj de la India, Yamaha de Japón, AKT de China y Suzuki de Japón. Son muy buenas pues las cifras en venta de motos en el país y en el departamento, pero es preocupante la baja adquisición del SOAT para quienes tienen este vehículo. Y sigamos hablando de movilidad, esta vez no desde las motos, sino desde el transporte público, porque tras un año de haber entrado en operación la línea del Metroplus de la Avenida Oriental, se entregó un balance. Esta y otros hechos informativos con Andrés Felipe Calderón. En Bello comenzaron las inscripciones para ingresar al régimen subsidiado, el cual se puede realizar en las oficinas de la Secretaría de Salud o en cualquier sede de la EPS Sabia Salud. Solo necesitas cumplir con los requisitos que exige la ley. Comprometidos con la universalidad en el aseguramiento en salud, el Gobierno Nacional emitió el decreto 616, el cual lo que busca es, bajo una contribución solidaria, que las personas que están en el grupo D del CISBEN y que de pronto no pueden acceder a una EPS contributiva, hagan, como les dije, una contribución solidaria y puedan estar cubiertas en el Sistema General de Seguridad Social en Salud. En Itagüí se realizará una feria de empleo que cuenta con más de 800 vacantes, la cual será en el Centro Comercial Plaza Arrayanes, el viernes 8 de julio desde las 10 de la mañana. La invitación es para todas aquellas personas que quieran hacer parte de una empresa o comenzar proyectos con emprendedores.
En Itagüí hay empleo. La ciudad de las oportunidades se articula con el sector privado. Tenemos una oferta de más de 800 empleos en el Centro Comercial Arrayanes. Acérquense, articulados con nuestra oficina de empleo, con muchas empresas. En el primer año de operación de las ecoestaciones de la línea 2 del Metroplus, se han movilizado más de 5 millones de pasajeros, donde no solo se ahorran tiempos de viaje, sino que también le hacen un gran aporte al medio ambiente por la disminución de contaminantes. En este mes de julio celebramos el primer año de operación de este gran corredor de la Oriental. Corredor construido con 5 ecoestaciones que permiten darle calidad de vida a los ciudadanos de Medellín. Y en otras noticias, el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria Correa, dejó en firme el nombramiento de la nueva secretaria de Salud del departamento. Se trata de Ligia Amparo Torres, quien ya venía en el encargo de esta cartera por varios meses. A ella la saludamos. Secretaria Ligia Amparo, secretaria de Salud del departamento, bienvenida a NCN Noticias y cuéntenos cómo recibe este reto en la salud del departamento. Andrea, un cordial saludo para ti y todos los que nos escuchan. No, feliz. Imagínate tú este gran reto como persona y como profesional, con un equipo de trabajo altamente comprometido que ha venido demostrando, como lo dice nuestro gobernador Aníbal, un liderazgo sobre este proceso que nos ha tocado vivir, pero además contra los retos que se nos depara para el cumplimiento de los compromisos en el plan de desarrollo. Es un honor para mí pertenecer a este equipo y apoyar a mejorar las condiciones de bienestar de la población antioqueña. Secretaria, con las buenas tardes, yo tengo una inquietud y tiene que ver justamente pues, con esos retos que usted nos habla hace un momento. Iniciábamos nuestro informativo el día de hoy reportando la emergencia que vive uno de los hospitales de la ciudad y también hemos reportado otras emergencias de otros hospitales del departamento. ¿Cómo vienen ustedes trabajando con los directores de los hospitales justamente para ir superando poco a poco la gran cantidad de personas que vienen pues, acudiendo a los centros médicos? Esa pregunta es súper importante, Duber, mil gracias. Acabamos, antes de esta entrevista, tuvimos una reunión con el equipo de trabajo. Venimos monitoreando toda la red hospitalaria, cómo es el porcentaje de ocupación, cómo está la identificación clara del número de camas que existen en la actualidad, cómo está la rotación y en especial cuando me preguntas, también afinando con los hospitales cuándo debe hacerse o no la alerta de los que tú haces alusión. Con el Homo en especial para lo que me hablas, que fue el domingo, se tuvo una alerta preventiva porque era necesario articular con los hospitales primarios unos traslados que sean regulados, que por el sistema en general, que no sean traslados primarios, pero además se generaron estrategias internas para abordar valoraciones anticipadas y siempre y cuando el paciente pudiera darse de alta. Entonces hubo un despliegue de psiquiatras el fin de semana, tuvimos altas de 25 pacientes. Bueno, entonces venimos con ellos, con Itagüí también, y con el tema del pico respiratorio y pediatría tuvimos reunión el lunes pasado con algunos de los pediatras de la Sociedad Antioqueña de Pediatría. Ellos nos pasaron un comunicado que me parece sumamente una disposición absoluta más bien en ese comunicado, donde vamos a trabajar mancomunadamente con ellos. Quedamos de volvernos a reunir porque ellos nos plantean un tema de fortalecimiento y de la capacitación de nuestros profesionales en los primeros niveles. Estaremos abordando ese proceso para trabajar de la mano con ellos. Estamos revisando también cómo son las áreas de expansión. Estamos próximos a sacar una circular para revisar el proceso que deben llevar los hospitales públicos en caso de que aumente la demanda. Y una invitación muy importante en este espacio que nos genera, la vacunación. Es importante que los niños se vacunen, que los padres acudan con los niños a vacunarse y obviamente ellos también se vacunen para que podamos mantener una inmunidad, no solo del COVID, sino también del esquema global de vacunación.
Ligia Amparo, ya la última pregunta para finalizar y tiene que ver acerca del tema que hay en boga a nivel nacional y es con respecto a las EPS. Hace un momento también reportábamos el tema de las deudas que dice el alcalde de Envigado, le deben varias EPS a la Hospital Manuel Uribe Ángel. ¿Qué aproximación tienen desde la Secretaría de Salud del departamento a esta reestructuración de las EPS con el gobierno entrante? Nosotros hemos venido revisando la normatividad y hemos venido también revisando las propuestas que tiene el actual presidente, el doctor Petro, y igualmente el proyecto de ley. Hemos escuchado en varias oportunidades a la nueva ministra, a la doctora Carolina, a la cual le doy un saludo especial, es un reto, y en ese orden de ideas estamos revisando cómo se va a comportar, como ellos bien lo dicen, todo el proceso de transición o lo que plantean, porque para nosotros es importante, lo hemos dicho en varios seccionarios, por ejemplo, Sabia Salud es la política pública más importante del departamento de Antioquia, donde trabajando articuladamente con la red prestadora vamos a poder obtener unos buenos resultados. Necesariamente habrá un soporte de administración que lo plantean en el documento de la propuesta del plan programático. Entonces estamos mirando cómo va a ser el desarrollo que va a continuar planteando el gobierno nacional para poder nosotros, en los estudios que iniciamos y adicionalmente con el Consejo Territorial y otros actores que estaremos convocando, analizar cuál es la ruta de trabajo de acuerdo a lo que se establezca en el gobierno nacional. Ligia Amparo Torres, ella es la Secretaria de Salud del Departamento de Antioquia. Secretaria, muchas gracias por aceptarnos esta invitación en NCN Noticias y esperamos seguir compartiendo con usted noticias de salud de nuestro departamento. Claro, Duber, mil gracias a ustedes por el espacio. Y en materia política la noticia tiene que ver con quién será el nuevo ministro de Educación del gobierno del electo Gustavo Petro. Estamos hablando de Alejandro Gaviria. Alejandro Gaviria es economista, ingeniero civil de 56 años, nacido en Chile, quien ha ocupado importantes cargos en el gobierno nacional. Fue subdirector de Planeación Nacional en el gobierno de Álvaro Uribe, ministro de Salud de Juan Manuel Santos. Recordemos que también fue rector de la Universidad de los Andes hasta antes de renunciar para aspirar a la precandidatura presidencial, en un principio como independiente y luego por el movimiento Centro Esperanza. Es autor de 8 libros. Es hijo de Luis Felipe Gaviria, político liberal, quien fue o es uno de los responsables, según el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, de la situación de Hidroituango. El nuevo ministro de Sateo es una persona bastante prestante y ha tenido algunas diferencias en el pasado con el presidente electo Gustavo Petro. Y con esta información política nacional vamos a un pequeño corte y ya regresamos con toda la información deportiva. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a la información deportiva en NCN Noticias. Y empezamos hablando de la etapa número 6 del Tour de Francia, que trae buenas noticias para los colombianos. Se metió Daniel Felipe Martínez en el top 10 y Nairo Quintana está ahí solamente una pieza de meterse en el mismo top. Quedó 11 en la clasificación general porque el día de hoy fue quinto en la fracción que ganó el señor Tadej Pogačar, que de paso se quedó con el maillot amarillo. Pero ¿qué dijo Nairo Quintana? Su resumen de la etapa del día de hoy. Ha sido una etapa bastante dura, bastante rápida. Días que parecen tranquilos, pero no se logra recuperar el cuerpo después de tantos días de intensidad. Hemos terminado muy bien, un gran trabajo de equipo y esperamos que nuevamente mañana estemos muy bien en la montaña con los mejores. Es lo que deseamos y hemos trabajado fuerte para que sea así.
Calificativo de fracaso o de vergüenza, por lo menos es lo que se dice de los equipos colombianos a nivel internacional. Deportes Tolima terminó apabullado por el Flamengo de Brasil, 7-1. Y sí, hay que decirlo, es nuestra mejor representación en el torneo local y a nivel internacional, pero desafortunadamente le metieron 8 en una serie de 180 minutos. Y por el otro lado, el Deportivo Cali perdió por la mínima, 2-1, pero ante el Melgar de Arequipa, que nos representa un equipo grande en el continente sudamericano. Nos quedamos sin representación, señores, en Copa Libertadores y Copa Sudamericana. El análisis del profe Torres también lo escuchamos. No tenemos más jugadores, así de que como tal nos bandeamos con ellos y hemos venido haciendo un buen trabajo. Hoy en el día de hoy no salieron las cosas bien, nos superaron como dije anteriormente y bueno, a estos realistas no le puede dar espacio ni ventaja para que cobren como cobraron el día de hoy. Profe, viene haciendo las cosas muy bien, pero un 7-1 es un 7-1. Sin embargo, se reconoce el gran trabajo que ha hecho el Deportes Tolima. ¿Ya nos vamos? ¿O nos estamos despidiendo? ¿Listo? No, una última cortica, muchachos. El día de mañana, Atlético Nacional dará el comunicado oficial sobre la continuidad del técnico Hernán Darío Herrera y Giovanni Moreno. Deja en alerta roja Atlético Nacional porque justamente se habla de la salida del ídolo Giovanni Moreno por ciertas declaraciones, presuntamente ciertas declaraciones que dio en el campeonato final o en el partido final ante el conjunto tolimense en el Manuel Murillo Toro. Muchachos, mañana tendremos noticias sobre Giovanni Moreno. José, muchas gracias. Y José Fernando Gil también nos tiene noticia internacional. José, rápidamente, pues hablemos de Boris Johnson. Sí, señor, porque ahorita estábamos hablando del nacido en Santiago de Chile, ministro de Salud, y ya vamos a hablar del nacido en Nueva York, primer ministro del Reino Unido hasta hoy y líder del Partido Conservador. El señor Boris Johnson renunció y fue obligado a tomar esa decisión por varios motivos. Pero primero hay que recordar quién era Boris Johnson o quién es Boris Johnson. Es un político de 58 años, como decimos, nacido en Nueva York. Era el primer ministro del Reino Unido, jefe del Partido Conservador. Fue alcalde de Londres por 8 años. Durante su vida pública ha sido célebre por múltiples cosas, entre ellas, por ejemplo, que en algún momento manifestó que ha fumado cannabis, que también fumó cocaína. Fue bautizado católico, aunque no es practicante. Tiene 7 hijos, ha tenido varios matrimonios, varias aventuras extramatrimoniales, sentimentales, y su salida se da después de una queja donde el subjefe de su partido fue acosado, o mejor, fue denunciado de acosar borracho en una fiesta a 2 hombres durante una fiesta. Luego de que su ministro de Salud se le vio besándose con una de sus asesoras en otra fiesta. También se le acusa de mal manejo en la pandemia, porque son varias las denuncias por fiestas. Se dice que no supo manejar el tema de la inflación, que impulsó la ruptura y la salida de su país de la Unión Europea. Y hay que anotar que 148 diputados de su partido impulsaron un intento de moción de censura que fracasó en su momento.